Casa Editorial Lo que Importa presenta Lo que Importa con Daniel Matamala. En el episodio de hoy, un país demasiado simple. Conversamos con Ricardo Hausmann, fundador y director del Laboratorio de Crecimiento de la Universidad de Harvard. Lo que Importa es presentado por Aprofa y por Turismo City. Chile tiene un problema complejo y una solución simple para ese problema. El problema complejo es que crecemos muy poco, que de tasas del 6 o 7% en los 90 pasamos al 4% en los 2000 y ahora andamos a las patadas con los 2, con un 2% que no nos sirve para cumplir el sueño de ser una sociedad desarrollada. Y la solución para ese problema complejo, se nos viene diciendo hace tiempo, es súper simple. Basta con bajarle los impuestos a los motores del crecimiento, o sea, a los dueños de las grandes empresas, hacer más expeditos los permisos para inversión y además darles certezas vía invariabilidad tributaria, o sea, amarrarnos a que esos impuestos bajos no se pueden cambiar por el próximo cuarto de siglo sin importar lo que pase. Menos impuestos y listo. Simple, ¿no? Demasiado simple. El último informe de competitividad mundial dice que Chile está en el puesto 42 entre los 69 países medidos, o sea, de la mitad para abajo. En 2005 estábamos 19 entre los 20 más aplicados del curso. ¿Qué nos pasó? Probablemente ustedes ya conocen la cantinela. Todo iba bien hasta que en 2014 a Bachelet se le ocurrió una reforma tributaria que subió los impuestos y trabó las ruedas del desarrollo. Entonces ahora hay que deshacer ese error y listo, volvemos a crecer. El problema es que ese discurso no coincide con la realidad, porque la baja de Chile cruza gobiernos, reformas y contrarreformas. En 2005 estábamos en el lugar 19. Con Bachelet 1 bajamos al 25. Con Piñera 1 al 30. Con Bachelet 2 seguimos bajando al 35, con Piñera 2 tras el estallido al 44 y con Boric nos estabilizamos en un mediocre puesto 42. Tampoco es cierto que el problema esté en un estado ineficiente y monstruoso que se come a punta de impuestos la agilidad de la economía. De hecho, el informe internacional mide 4 grandes áreas y en la que mejor estamos es en eficiencia del gobierno, o sea, el grado en que las políticas de gobierno favorecen la competitividad, puesto 22. La eficiencia de los negocios, o sea, el grado en que las empresas se desempeñan en forma innovadora, eficiente, es bastante peor, apenas el lugar 40. Infraestructura, el grado en que los recursos básicos tecnológicos, científicos y humanos cumplen las necesidades de negocio en el 45 y desempeño económico en el 53. Y cuando desagregamos, aparece un panorama harto más rico en desafíos. El gobierno tiene razón en que nos sacamos mala nota en asuntos como burocracia, leyes ambientales o regulaciones laborales. Pero también estamos entre los 10 últimos en asuntos que este gobierno no toca. Por ejemplo, la alta concentración de las exportaciones, la baja exportación de servicios, la falta de cohesión social, la alta desigualdad medida por el Gini, el emprendimiento o las bajas habilidades de lenguaje en que somos penúltimos entre todas las economías medidas. La productividad y eficiencia y la infraestructura científica siguen siendo nuestros talones de Aquiles, año tras año. ¿Cuáles son las recomendaciones para Chile? Las leo textualmente, comillas. Navegar la guerra comercial, aumentando el valor agregado de las exportaciones y diversificar los destinos. Aumentar la productividad laboral, potenciando el entrenamiento en nuevas tecnologías. Mejorar la seguridad pública, fortaleciendo y apoyando el trabajo de las policías. Aumentar la calidad y pertinencia de la educación, aprovechando la inteligencia artificial, y aumentar la investigación y el desarrollo, promoviendo proyectos conjuntos entre universidades, empresas y sector público. Nada de bajar impuestos, de entregar regalos tributarios a los más ricos, ni invariabilidad en esos impuestos por una generación. Por supuesto, pueden discutirse esos temas. De hecho, hay cierto consenso en que bajar el impuesto a las empresas en un par de puntos, compensando eso sí con otros impuestos y no aumentando el déficit, puede ser una buena idea. Pero no es la solución de fondo, porque el problema es mucho más profundo y de largo plazo. Este es un disco rayado, es lo mismo que informe tras informe nos han repetido por años la OCDE, el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial. Vayan a buscar esos informes y verifiquen, siempre nos dicen lo mismo.
Nos dicen que nos sacamos buenas notas en que somos un país estable, democrático, con buena institucionalidad, un Estado razonable, un banco central, profesional y autónomo. Pero nos sacamos nota roja en que seguimos exportando lo mismo de siempre. No complejizamos nuestra economía, no innovamos, no invertimos en investigación, no educamos a nuestros trabajadores para la economía del conocimiento. Esos son los problemas de fondo. Y claro, en los años 90, cuando éramos un país pobre, bastaba con abrir la economía, aprovechar nuestra mano de obra barata y la abundancia de recursos naturales para poder crecer al 7%. Nos ayudó además el superciclo de los commodities con una China hambrienta de nuestro cobre. Pero hoy ya no alcanza solo con eso, así de simple. Ningún país en el mundo ha dado el salto de los ingresos medios al desarrollo solo con esa fórmula de explotación de materias primas. Todos han tenido un segundo impulso, basado en la educación, la tecnología, la innovación, la ciencia, la complejidad de economías que tienen que aprender a hacer más cosas. Quien también nos viene repitiendo esta cantinela una y otra vez es Ricardo Hausmann, fundador y director del Laboratorio de Crecimiento de la Universidad de Harvard. Según su índice de complejidad económica, en 1980 Chile estaba en el lugar 62 y hoy estamos en el 85, debajo de Sri Lanka y Camboya y con una caída que es sostenida. Este ranking mide cuánto conocimiento productivo moviliza una sociedad bajo la premisa de que lo que un país hace revela lo que ese país sabe. Y el problema de Chile es que sabemos poco. La conclusión de Harvard es que sufrimos una crónica falta de diversificación en nuestra canasta exportadora. Seguimos concentrados en productos de baja complejidad, principalmente en la minería, como el cobre o el litio, y la industria agroalimentaria. Somos un país menos complejo de lo que se esperaría por nuestro nivel de ingresos, y eso nos pronostica un futuro de mediocridad. Un crecimiento económico anual de alrededor de 1,9% según Harvard para la próxima década. En las últimas décadas hemos intentado de todo. Subir impuestos, bajar impuestos. Complicar los permisos, simplificar los permisos. Sumar más reglas laborales y menos reglas laborales. Lo que sigue incólume es el mar de fondo. En gobiernos de izquierda o de derecha seguimos explotando recursos naturales y los mandamos sin procesar a los mercados mundiales. Invertimos poco y nada en investigación y desarrollo. Consideramos que la ciencia es un lujo de países ricos. Creemos que universidades, empresas y sector público tienen que trabajar por separado y verse como adversarios. Estos días, Ricardo Hausmann volvió a Chile, invitado por la Cámara Chilena de la Construcción. Pudimos conversar en profundidad con él y entender mejor por qué el diagnóstico de afuera parece tan claro. Más allá de nuestras peleas políticas, seguimos siendo una economía demasiado simple. Un país demasiado simple que se resiste a la sofisticación y a la complejidad que son el camino al desarrollo. La conversación con Hausmann es reveladora y fascinante, y es nuestro capítulo de hoy de Lo que importa. En este programa hablamos de lo que importa y viajar importa, pero también importa no pagar de más. Por eso te recomiendo Turismo City, que es una aplicación que compara miles de ofertas en segundos y así te muestra el precio más bajo. Quienes usan Turismo City ahorran hasta un 40% en vuelos, hoteles, paquetes o asistencia al viajero, porque su algoritmo inteligente compara todas las opciones de la web con una sola búsqueda y te redirige al sitio de la aerolínea o de la agencia que tenga el precio más bajo. Además, te notifica cuando aparecen ofertas de último momento. Descárgala gratis en App Store y Google Play o ingresa a turismocity.cl. Turismo City paga menos por viajar. Este mes se conmemora la Vigilia Internacional en memoria de las personas fallecidas por causas asociadas al SIDA, conocida como Candlelight. Desde APROFA, organización que tiene 60 años de trabajo por los derechos sexuales y reproductivos en Chile, advierten que sigue siendo urgente fortalecer las políticas públicas de prevención, educación sexual integral y detección temprana del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Ese llamado fue planteado junto a diversas organizaciones de la sociedad civil durante la entrega de una carta a la ministra de Salud, May Chomali, insistiendo en la necesidad de avanzar en acceso oportuno a la información, al testeo y también a los métodos de prevención.
Entre las herramientas más eficaces para prevenir el VIH y otras ITS están el uso del condón. Puedes acceder a condones a precios justos y también al por mayor en www.aprofa.cl y en la farmacia Aprofa, que está ubicada en Román Díaz 445, comuna de Providencia. Además, cuentan con test rápidos, orientación y atención en salud sexual. Ocupa condón, testéate, infórmate y actúa. Aprofa, tu decisión, tu libertad. Estamos junto a Ricardo Hausmann. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos hoy para hablar de un tema que importa. Qué buen nombre para tu programa. Bueno, el tema de hoy importa mucho, Ricardo, porque la gran discusión hoy en Chile, te habrás dado cuenta en esta visita, es que Chile no está creciendo, ¿no? Crecíamos 7% en los años 90, después empezamos a crecer 4%, ahora estamos empezando a crecer 2%. ¿Por qué no crece Chile? Bueno, Chile crecía el 7% cuando había un boom minero. Y quiere decir que cuando el mundo quiere más minerales, si Chile se las ingenia para permitir que haya inversión en minería, entonces suben las exportaciones, eso trae más dinero al país, ese dinero se gasta en el país y eso genera mucha actividad secundaria en el país. Esa de pronto tienen cierto problema. Ahora la permisología para nueva actividad minera se ha complicado mucho y de pronto pueden reducir esos tiempos y eso va a permitir algo más de dinamismo en la minería. Pero ya Chile es un país mucho más rico de lo que era y ya Chile da para mucho más que minería. Además que la minería pasa en Antofagasta, no pasa en Santiago. Entonces, y muchísimos de los chilenos y mucho del talento chileno está concentrado en Santiago y Santiago no está en el tema de la minería y tampoco está en el tema del vino, ni en el tema de los salmones, ni en el tema forestal. Entonces, no ha habido forma de que también de Santiago salgan cosas valiosas para el mundo. Y eso hace que entonces Santiago no tenga el dinamismo que podría tener, dada, digamos, la aglomeración humana que tiene. No vemos, porque el discurso generalmente es que aquí tenemos ventajas comparativas, ventajas competitivas con el tema de la minería y que nos tenemos que concentrar en eso, que es lo que nos hace de alguna manera diferente, donde tenemos ventajas, que eso es lo que sabe hacer Chile y eso es lo que tiene que hacer. Ese es uno de los discursos más equivocados y más castrantes que hay en economía. Los países crecen no de espaldas a su ventaja comparativa. Los países crecen porque evolucionan su ventaja comparativa. Es decir, la ventaja comparativa es sencillamente una forma complicada de decir las cosas en las que eres bueno. Y los países que crecen se vuelven buenos en más cosas. Tú dices, bueno, los franceses son muy buenos en vino, son muy buenos en queso. Bueno, pero los franceses no exportan solo vinos y queso, exportan aviones, exportan trenes rápidos. Entonces, digamos, además de vinos y queso, aprendieron a hacer bien otras cosas. Y entonces cuando nosotros podemos medir muy fácilmente en qué nuevas cosas se están volviendo buenos los países. Entonces los países que crecen se han vuelto buenos en muchas cosas nuevas. O sea, China ahora es un país que crece muchísimo, empezó con ropa y de ropa se pasó a ensamblar electrónicos y de electrónicos se empezaron a ensamblar otras cosas. Ahora son los que tienen las mejores baterías del mundo. Ahora veo que Chile está lleno de carros chinos que son mejores que los de otros lados y más baratos. Entonces han aprendido a hacer cosas que no sabían hacer antes. Entonces el gran reto es cómo vamos a evolucionar, a transformar la ventaja comparativa del país. No cómo nos estancamos en lo que ya sabemos hacer. Y te lo pregunto porque esa es la discusión pública que hay hoy día en Chile, básicamente. ¿Cómo hacemos para que los permisos sean más rápidos, para poder básicamente tener más actividad minera? Y también cómo reducimos los impuestos para que sea más atractivo para esas empresas venir a invertir. Al menos en la discusión pública parece que esas son las dos recetas para volver a crecer. ¿Te parece que son las soluciones? Yo creo que con eso no van a ir muy lejos. O sea, creo que no son lo suficiente para lo que el país para la enfermedad en la que el país sufre. Chile es un país de ingresos medios, estancado en ingresos medios, porque para llegar a ser un país rico le falta un motor fundamental que tienen los países ricos que Chile no ha desarrollado. Y ese motor fundamental es la capacidad
de absorber tecnología, adaptarla al contexto e innovar en nuevos productos, en nuevos procesos, en nuevas formas de hacer cosas, que se representen nuevas soluciones para el mundo. Nosotros podemos ver qué cosas exportaba Chile hace 15 años y qué cosas nuevas exporta hoy. De hecho, en la página web que hacemos en mi laboratorio de crecimiento, el Growth Lab, aparece que los productos nuevos de Chile representan menos del 1% del paquete de exportación de Chile. Menos del 1%. Menos del 1%, representan el 36% del paquete de exportación de Vietnam. Entonces, en esas medidas están muy mal. Y lo que está detrás de eso, Chile tiene hoy, en participación universitaria, en matrícula universitaria, están en el 105% de los Estados Unidos. O sea, tienen ahora un sistema universitario que abarca más jóvenes proporcionalmente que el sistema americano. Están produciendo papers científicos, venían de estar en el 10% de los Estados Unidos, ahora están en el 30% de los Estados Unidos. Todavía le queda triplicar, si tú quieres. Pero en materia de patentes están en el 2,5% de los Estados Unidos, en el 2,5%. Quiere decir, Estados Unidos patenta 40 veces más per cápita. Pero vienen de estar hace 20 años en el 3,5%. O sea que la tendencia no es a cerrarse, es abrirse a la brecha. Hay todo no hay, cuando uno mira quién patenta en Chile versus quién patenta en otros países, en otros países te vas a encontrar que la lista de quién patenta es la lista de las grandes empresas. Aquí, la lista de quién patenta son una cantidad de universidades. Algunas públicas, la mayoría públicas, algunas privadas, pero el sector privado no sale en pantalla. Y cuando tú miras cuánto se invierte en el país en investigación y desarrollo, en Chile se invierte algo así como el 0,3% sumado público y privado. En Corea se invierte el 4,8%, en Israel se invierte el 6,5%, o sea, son muchos múltiples de veces más. Ese es el tema donde Chile no aparece en pantalla. Quiere decir que en Chile no está el chip de hacerse la pregunta, oye, ¿y este problema que tengo tendrá solución o es una plaga, una condena divina a la que hay que sencillamente tolerar? Y Chile se topa con problemas y se topa con oportunidades, pero no se organiza para resolverlos. No está como el chip de decir en cada solución hay una fuente de valor. Vamos a profundizar después en eso, en la falta de innovación. Quiero ir un paso atrás porque cuando se dice esto de que no basta con las ventajas comparativas, que no basta con la minería, el contraargumento suele ser, pero por ejemplo, vean lo que hace Australia, que es un país minero y sí se desarrolló. ¿No sería ese un ejemplo al cual podríamos ir? Bueno, pero fíjate que hay empresas australianas haciendo minería en Chile, no hay empresas chilenas haciendo minería en Australia. O sea que incluso en la minería, ustedes no han desarrollado la tecnología, la capacidad, etcétera, para poder exportar ese conocimiento minero. Han tratado, las empresas privadas chilenas que han tratado de salir al exterior, les ha ido mal, pero las empresas extranjeras parece que saben hacer las cosas bien, las pueden hacer bien hasta en Chile. Entonces, yo creo que hasta en la minería se muestra la falta de innovación. O sea, ni de minería sabemos tanto. Ni de minería saben. Yo te diría, ustedes, SQM, Albemarle, son empresas que producen litio en Chile. Tú te dices, bueno, son los dueños del litio, son los dueños de esos salares, de esas salmueras que están llenas de litio. ¿Quién hace innovación en cómo sacar el litio de la salmuera? Hay una tecnología que se llama extracción directa del litio. En realidad es toda una clase de tecnología de extracción directa del litio. Bueno, Chile tampoco aparece en pantalla innovando en eso, siendo que si tú mejoras la extracción directa del litio, tú eres el dueño de la salmuera, tú eres el que se va a hacer rico con esa nueva tecnología. Pero ni en eso han estado presentes. Ahora recién va a haber una planta piloto de SQM haciendo extracción directa del litio en vez de estas grandes piscinas donde dejan evaporar el agua, que es una forma del siglo XIX de extraer minerales. No es la forma más eficiente, tiene mucho más impacto ambiental y mucho más ineficiente, etc. Pero no estaba el chip de decir, con todo el dinero que vamos a gastar en eso, que vamos a ganar en eso, vamos a invertir una parte de ese dinero
en volvernos mejores en hacer esto, de sacar el litio de manera más eficiente, más barata, más pura, con menos impacto ambiental, más del litio que está en la salmuera. Todas esas posibilidades estaban, no estaba el chip de crear un centro de investigación del litio. Recién lo acaban de crear el año pasado, siendo que el litio tiene ahí varios millones de años. O sea, Claro. no tenían tiempo antes para haber pensado que parte de la solución de esa industria es ser muy buenos en hacer litio, en extraer el litio, pero también serían los que tendrían más que ganar en la utilización del litio, en desarrollar tecnologías que hagan al litio más valioso. Bueno, Ricardo, uno supone que todas estas empresas, por ejemplo las mineras, son dirigidas por personas altamente racionales, que ven qué es lo que les conviene, dónde obtienen más utilidades y que las estrategias las hacen de acuerdo a eso. Uno diría, a las empresas les debe convenir, por lo tanto, no hacer mayor innovación, no hacer este tipo de cambios y más bien seguir extrayendo tal cual lo han hecho siempre, ¿o no? ¿Cuál es el problema y para que no se haga? Yo creo que es un problema el huevo y la gallina. O sea, si tú tienes una caja negra en la que le pones dinero de un lado y del otro lado salen innovaciones valiosas, te vas a encontrar que mucha gente va a querer ponerle dinero a la caja negra. Y ese dinero en la caja negra es las inversiones en I+D. Si tú no tienes la caja negra, si en vez de tener una caja negra lo que tienes es un hueco negro, la gente sabe que el hueco negro se chupa todo lo que se le acerca. Entonces tú le pones dinero, se lo va a chupar y de ahí no va a salir nunca nada. Entonces, las empresas chilenas están convencidas de que aquí no hay una caja negra, hay un hueco negro. Entonces, no dejan que el dinero ni se les acerque al I+D. Pero como no le ponen dinero a la caja negra se muere de inanición, no hay caja negra. Entonces yo creo que hay un buen equilibrio en el cual las empresas terminan invirtiendo en I+D, pero los que reciben ese dinero que gastan las empresas en I+D son centros de investigación, universidades y demás, que desarrollan la capacidad de hacer innovación. Pero como no está esa industria de la innovación, tampoco están los investigadores, tampoco está el flujo de caja de las empresas que sostendrían a esos investigadores. Entonces yo lo que creo que hace falta es una gran alianza entre el sector privado y las universidades. No que tiene que ser necesariamente una cuestión de cúpulas, sino que cada parte del aparato productivo que enfrenta un reto tecnológico, y los hay muchos, y podemos hablar un poco de cuáles pueden ser, llevarían a que se desarrolle esa caja negra que busque soluciones. Y eso es lo que yo creo que es el reto que tiene el país por delante. Y esa caja negra, tú vas a ver, va a empezar a sacar cosas que tú inventaste una solución a un problema y resulta que esa solución que inventaste resuelve 20 otros problemas y te va a llevar a 20 otras oportunidades de crecimiento. ¿Y eso es falta de liderazgo? ¿Cómo otros países han logrado resolver este problema del huevo o la gallina? ¿Cómo se parte? Bueno, siempre estos problemas del huevo y la gallina se parten por alguien que tiene el liderazgo para coordinar. Y a veces es el gobierno, a veces el sector privado, a veces el sector universitario. Hay mucho rol de liderazgo aquí. Aquí, me perdonan el abuso, pero falta liderazgo de alguien, de algún lado. En Estados Unidos, parte del liderazgo empresarial viene de unos emprendedores que hicieron un startup, ganaron mucho dinero, vendieron su startup y ahora de pronto tienen mucho dinero y con ese dinero se volvieron a hacer la siguiente inversión y la siguiente inversión. Hay algunos que convirtieron ese dinero en un venture capital y entonces han estado usando su experiencia de haber sido fundadores de una empresa exitosa en identificar nuevos fundadores, en ayudarlos, en mentorearlos, en abrirles conexiones, abrirles oportunidades. Y eso ha hecho que ese dinero que ganaron se mezcle con ese conocimiento que adquirieron, con esa experiencia anterior, para hacer ese conocimiento disponible de otros innovadores que vienen después. Y eso cambia completamente la cultura empresarial. Pero si los líderes de la empresa son los nietos de los fundadores y la sensación que tiene la sociedad es que para tú ser capitán de una empresa tienes que ser el nieto de alguien y no soy el nieto de nadie. Entonces, eso no lleva a que se genere esta cultura donde la innovación se ve como una gran oportunidad de progresar. ¿Y ese es el problema de la cultura empresarial en Chile? ¿Cómo ves la cultura empresarial en nuestro país?
Yo creo que la cultura empresarial ha estado un poquito congelada y creo que, eh, digamos, algunas de las cosas que han estado haciendo Startup Chile fue una iniciativa Ujú. interesante, un poco enfatizando traer a innovadores de afuera, pero esta idea de que hay, que dice que un, un chileno de a pie, un Ujú. chileno que va a cualquier lado, siente que si es muy bueno en fútbol puede llegar a la selección nacional, pero un chileno de a pie no siente que puede convertirse en un gran emprendedor Mm. y que esa percepción de que esas avenidas no están tan abiertas, yo creo que también limitan el dinamismo. Pero, de nuevo, Sí. estas cosas se pueden cambiar con liderazgo. ¿Y crees que eso es porque el círculo de la cúpula empresarial es muy cerrado, es muy endogámico? ¿O cuáles son los factores que hacen que exista esa percepción? Yo creo que es relativamente cerrado y endogámico, pero de nuevo, siempre los que están, o sea, yo no creo que es culpa de los que Mm, están, es la falta de los nuevos. mm, Los nuevos son los que tienen que venir a cambiar la cultura, no echarle la culpa a los que están. Los que mm, están haciendo cosas buenas y valiosas. claro. Es el perro que no ladró. Claro. Hablábamos recién de las posibilidades de cambiar un poco lo que se está haciendo en Chile, de incorporar más tecnología. Uno pensaría naturalmente que lo más obvio es hacerlo desde el cobre, el litio, lo que hemos hablado muchas veces, de incorporarle valor agregado a ese tipo de exportaciones. ¿Ese es el camino correcto o estamos equivocados en eso? Yo creo que pensar en el valor agregado, Mm, tú estás pensando qué puedo hacer yo para agregarle valor a mi materia prima. mm, Creo que es una forma muy limitada de ver tus oportunidades, porque agregar valor a materias primas es toda la producción. Toda la producción agarras, compras algo que ya existía, lo mm, transformas y vendes algo que vale más. mm, O sea, agregar valor a lo que ya existía. Eso es toda la producción. Pero ahí te dice, no, yo le voy a agregar valor a mis materias primas. mm, Quiere decir que te estás limitando de agregarle valor a las materias primas de todos los demás. mm, ¿Por qué vas a hacer eso? Y entonces resulta que como tú no tienes matas de cacao en Suiza, no hagas chocolate. Pero ¿por qué vas a no hacer mm, chocolate solamente porque no tienes matas de cacao? Entonces, no te limites en agregarle valor a tus materias primas. Agregarle valor a cualquier materia prima que puedas meter en Valparaíso. Entonces, el segundo, te concentras solamente en cosas que usan mucho tu materia prima, mm, pero resulta que si vas a hacer baterías, pues las baterías de litio usan litio, pero usan níquel, usan otras cosas que claro, tú no tienes. Entonces, usan grafito, usan, qué sé yo, o sea, mm, entonces siempre vas a tener una de las materias primas y no las otras. mm, Entonces, no creo que esa sea la discusión. La discusión es que tú tienes que añadirle capacidades a tus capacidades. A mí me gusta dar el ejemplo de Finlandia, mm, porque en Finlandia, un país de muchos árboles, entonces tú te dirás, bueno, árboles que significa madera, madera significa muebles o mm, madera significa celulosa, claro, papel. Entonces eso es añadirle valor a los árboles, claro. ¿no? Pero claro, estaban los finlandeses ahí cortando árboles, cortando árboles, cortando árboles. Eventualmente, preparando las máquinas de cortar árboles, se volvieron buenos en máquinas de cortar árboles. Mm, Y de máquinas de cortar árboles se mudaron a máquinas de cortar, porque no todo en la vida está hecho de árboles. mm, Y de máquinas de cortar se mudaron a máquinas automatizadas de cortar, porque cortar las cosas a mano puede ser impreciso, puede ser aburrido, ¿no? Entonces se mudaron a máquinas automatizadas de cortar. Y de máquinas automatizadas de cortar se mudaron a máquinas automatizadas, porque no todo en la vida es cortar, hay otras cosas que hacer en la vida además de cortar. Y de máquinas automatizadas terminaron en Nokia. mm, Entonces, tú arrancaste con el forestal, pero terminas en Nokia no porque le estás añadiendo valor a la madera, sino que le estás añadiendo valor a las capacidades que desarrollaste ujú, por tener ujú, madera. Y eso te lleva a campos muy distintos y resulta que llegaste a Nokia, que eran teléfonos celulares, y no pudiste dar el salto de teléfonos celulares a teléfonos ajá, inteligentes, ¿no? Pero esas capacidades terminaron haciendo otras cosas en Finlandia. Entonces, esa es la forma de pensar. ¿Qué
Yo voy a desarrollar capacidades porque tengo que curar o mantener sanos a los salmones. Pero para hacer eso tengo que entender de virus, tengo que entender de medio ambiente, tengo que entender de una gran cantidad de cosas. Y eso va a tener el beneficio de mantener a los salmones sanos. Pero una vez que desarrollé esa capacidad de pruebas PCR para los virus de los salmones, etcétera, bueno, ¿qué cosas puedo yo hacer con todas esas capacidades biotecnológicas? De pronto Chile puede empezar a jugar en el mundo de la farmacéutica, donde no aparece en pantalla. En fin, así y así sucesivamente. Es pensar en qué capacidades tienes que desarrollar para los problemas que tienes y los retos que tienes, y después cómo esas capacidades las puedes usar para resolver otros retos y otros problemas. Y ahí tus materias primas son una nota al pie. Eso es bien fascinante porque uno piensa en las grandes empresas chilenas y más bien piensa en empresas que están consolidadas hace mucho tiempo, que están en la segunda o la tercera generación y que siguen haciendo más o menos lo mismo, claro, con más tecnología que antes, pero no han cambiado tan radicalmente, no han pasado de la madera al teléfono, por decirlo así. ¿No? Es difícil encontrar ejemplos en Chile de cosas por el estilo. Bueno, pero es fácil encontrar en Japón, en Corea, empresas, conglomerados económicos que arrancaron distribuyendo azúcar y hoy hacen los chips más avanzados, hacen las memorias más avanzadas, hacen carros eléctricos, etc. La misma empresa, la misma familia, el mismo grupo económico. Pero han pensado que cómo reinvertir las cosas, el dinero que ganaron en cosas nuevas que van a representar el nuevo camino de crecimiento futuro de la empresa. Hay un par de reparos que se hacen también generalmente cuando se discuten este tipo de temas. Por ejemplo, Chile es un país pequeño, es un mercado muy pequeño y además está muy lejos de los grandes mercados mundiales y por lo tanto no tenemos un mercado que nos permita hacer estas innovaciones. ¿Qué responderías a eso? Bueno, que Dinamarca es un país muy pequeño, que Israel es un país muy pequeño, que Singapur es un país muy pequeño. O sea que hay un libro incluso que se llama Too Small to Fail, o sea, demasiado pequeño para fracasar, que como eres pequeño, eres menos heterogéneo, eres más fácil de gobernar, hay como más sentido de pertenencia, y entonces todo eso lo puedes convertir en un activo. Segundo, sí es cierto que hay ciertas cosas para las cuales la proximidad importa mucho. Por ejemplo, los helados no viajan bien. ¿Okay? Los huevos frescos no viajan bien. Entonces, si no tienes un mercado cerca, no vas a poder venderlo. Pero los productos farmacéuticos, la aeronáutica, los equipos médicos, esos viajan bien. Esos no tienen que estar cerca. Los gastos de transporte no son significativos. Entonces, los países, las zonas remotas, y de hecho, es un nuevo estudio que estamos sacando, cómo crecer en zonas remotas. Tenemos qué tanto afecta tu lejanía a cada una de las industrias posibles. Y hay mucho espacio para crecer en zonas remotas. Se limitan algunas de tus oportunidades, pero eso te obliga a concentrarte más en las que tienes. Y Chile tiene muchas. Muchas veces se pone el ejemplo de Corea, porque Corea también es un país que hace 50 años su principal exportación creo que era pescado seco, ¿no? Y tenía un PIB mucho más bajo que el de Chile, y hoy día ya están exportando, no solamente alta tecnología, están exportando cultura, ¿no? Sí. ¿Cómo se hace esa transición? ¿Hay algo que podamos aprender de modelos como ese? Bueno, yo creo que la transición se hace pensando que todo lo que haces lo puedes hacer mejor y que todo lo que haces te abre nuevas puertas. Entonces, los chaebols, le llaman chaebols a los grupos económicos en Corea, le llaman keiretsus en Japón, como tenían este compromiso de empleo de por vida y como a medida que avanzaban en un área se volvían buenos, mejoraban la productividad y ya no necesitaban gerentes tan buenos para manejar una operación que ya está en funcionamiento. Entonces, esos gerentes, como les tenían un contrato vitalicio, pues los ponían a hacer otra cosa, que aprenden a hacer otra cosa. Aquí hay una cosa que Chile no hace y que me parece que deberían pensar en hacer. Tú dices, bueno, es que nosotros no sabemos de tal cosa. Bueno, es que cuando tú no sabes de tal cosa, te compras una empresa que sí sabe de tal cosa. Cuando Google se dio cuenta que no sabían hacer video streaming por la web, pues se compraron a YouTube.
Y entonces ahora sí saben de eso. Entonces hay empresas, por ejemplo, en México, que se han comprado a sus suplidores de tecnología o se han comprado a otras empresas en el mundo porque no sabían de hacer algo y ahora tiene una empresa que sí sabe y ahora ese conocimiento lo pueden ir integrando a su empresa para hacer otras cosas. Pueden hacer joint ventures con empresas que sí lo saben hacer. Todo el sector de automotriz de China, de todos estos carros que veo yo en Santiago, salieron de empresas que originalmente fueron joint ventures y después se independizaron. Entonces, hay muchas formas de aprender lo que no sabes, pero yo creo que ha sido una pésima... Yo me llamo Ricardo, ¿no? David Ricardo es el gran padre de la idea de la ventaja comparativa. Me parece que es un insulto a David Ricardo, que no era mi tatarabuelo, pero decir que de algo de lo que él dijo implica que tú no debes tratar de hacer algo que no sea las cosas en las que hoy eres bueno. Eso no creo que se debería asociar con David Ricardo y creo que ese mensaje es un mensaje muy castrante, muy limitante y equivocado. También se suele poner el reparo cultural, de decir somos un país latinoamericano, tenemos una ética de trabajo, una cultura de trabajo distinta a la de Corea, a la de Japón, la de Finlandia, como ejemplos que se ponen. ¿Te hace algún sentido? Bueno, eso era la explicación de por qué España era pobre. Bueno, y ahora resulta que España está encima de la media europea. Entonces, todos los países eran pobres. Corea era pobre, Japón era pobre. Todos los países tienen un pasado donde eran poco desarrollados y se desarrollaron. La cultura no es más que el reflejo de lo que la sociedad sabe, de lo que la sociedad hace. Y bueno, nosotros éramos, América Latina era una potencia cultural. Bueno, el mundo cantaba bolero, samba, bossa nova, merengue. O sea, tú te montas en un ascensor en Filipinas y la música de pronto es Despacito. O sea, tenemos una cierta presencia cultural. No la hemos transformado digamos, en el Hollywood. O sea, hay el Nollywood en Nigeria, hay el Bollywood en India. Nuestra producción ha sido muy escasa, de altísima calidad. Hay unas películas chilenas fabulosas, pero nuestra producción es muy limitada, a pesar de que tenemos Netflix y demás, un mercado mundial donde podríamos ser suplidores mucho más grandes de cosas, mucho más presentes en el mundo de las artes, del entretenimiento, en los videojuegos. O sea, no me digas que no puedes meterte en videojuegos porque eres lejano. O sea, ¿qué importa la lejanía al videojuego? Entonces, todo el mundo es más grande. El mercado de videojuegos es más grande que el mercado de películas. Entonces, en fin, creo que hay mucho, o sea, esa actitud de creer en uno mismo y no de pensar que uno nació con un pecado original que le implica que uno no va a poder ser. Y Ricardo, ¿cómo ves el rol del Estado aquí? Porque en Chile solemos tener esta dicotomía de que desde la izquierda se ve más bien la idea de un Estado que haga todo, ¿no? Que todas las cosas estén concentradas en el Estado, y desde la derecha todo lo contrario, más bien un Estado que esté ausente y que toda la iniciativa esté en el sector privado. ¿Qué rol tiene que jugar el Estado? ¿Qué rol ha jugado en países que han logrado este desarrollo? ¿Y qué lecciones podemos sacar de eso? Mira, si a ti te gusta el café dulce, tú necesitas café y azúcar. Y si tienes café solo y no azúcar, no te va a gustar el café. Y si tienes azúcar, no va a ser café. Entonces, tú necesitas ambas cosas. El Estado y el mercado son fuertemente complementarios. Son como el café y el azúcar. No son como el café y el té. A ti te gusta café, a ti te gusta té. O si te gusta el café dulce, tú necesitas café y azúcar, los dos. Entonces tú necesitas Estado y mercado. El mercado es un lugar donde se cambian derechos de propiedad. ¿Quién define, quién protege los derechos de propiedad? El Estado. Entonces se necesitan el uno al otro. Lo que pasa es que con el desarrollo tecnológico, tú necesitas cada vez más bienes públicos que son complementarios a las cosas que puede hacer el mercado. Tú puedes ir al mercado y comprarte un automóvil. Pero la calle por la que vas a manejar el automóvil, los semáforos, los señales de tránsito, las reglas de tránsito, los policías de tránsito, todas esas cosas son necesarias para que tú puedas usar eficientemente tu carro, pero ese
esas cosas son bienes públicos, los tiene que proveer el Estado. Entonces, un país donde no hay carreteras, no hay vías, no hay calles, no hay semáforos, etcétera, no hay señales de tránsito, pues es un país donde el mercado del automóvil no se va a desarrollar. Entonces, cada tecnología requiere sus bienes públicos, algunos de ellos relativamente específicos, y el mercado te ofrece esta mano invisible que va a resolver una cantidad de problemas de coordinación, pero los bienes públicos no tienen esa mano invisible. El Estado es el mecanismo que nos hemos dado nosotros como sociedad para resolver el problema de la provisión de esos bienes públicos. Y sin esos bienes públicos no hay mercado. En América Latina más bien parece que ante todos los problemas de un Estado que muchas veces es corrupto, que muchas veces es ineficiente, el caso de Argentina, por ejemplo, la idea que parece más bien la idea libertaria, ¿no? De que el Estado ojalá no estuviera, de que los impuestos son un robo. ¿Qué te parece ese tipo de planteamiento? Sí, yo creo que, digamos, cuando el Estado se cree té en vez de creerse azúcar, entonces podemos tener una discusión. De pronto el Estado debería hacer menos té. Porque están compitiendo, en el Pero fondo. sí, porque Claro. el té compite con el café, Claro, digamos que claro. el sector Lo está privado del reemplazando un café. poco, ¿no? Sí, no, pero tú quieres concentrar al Estado en los bienes públicos, en las cosas que el mercado necesita para funcionar. Pero eso no implica un rol pasivo, neutro o desaparecido, implica un rol complementario, un rol que facilite. Entonces, todos queremos educación pública o que por lo menos se garantice públicamente el acceso a la educación. Todos queremos, digamos, medicina segura, que tú te vas a meter una pastilla, no tienes tú la capacidad de saber si la pastilla funciona o no funciona. Alguien te tiene que decir que es segura y que va a ser eficaz, etcétera. Entonces, bueno, y todas esas industrias requieren un Estado que permite, que regule cómo se hacen las pruebas clínicas, que certifique que los productos son seguros, etc. Y entonces, bueno, gracias a que ese Estado está, se puede desarrollar una industria farmacéutica. Pero, digamos, ¿dónde está la industria farmacéutica chilena? ¿Por qué ustedes no son una potencia farmacéutica, siendo que tienen una expectativa de vida superior a la de los americanos? Y entonces, ¿por qué de ahí no salen soluciones al problema de la salud, que está en permanente ebullición porque estamos haciendo progresos en biología, en inteligencia artificial, en genética, etcétera? Y entonces salen nuevas soluciones, nuevas... Bueno, y todos son miles de millones de dólares en I+D y miles de millones de dólares en ventas de nuevos productos. Pero en toda esa área, Chile no juega y no veo por qué no va a jugar. Claro, eso va a requerir cierta coordinación entre las universidades que tienen hospitales universitarios y después toda la industria farmacéutica, bueno, toda la procura de soluciones medicinales que financia el sistema de seguros, que financia todo ese ecosistema puede ser compatible con la generación de una industria local de soluciones al problema de la salud, digamos, los países que las tienen se enfocaron en eso y los que no las tienen hablan de historia. ¿Crees que Chile podría alguna vez ser un polo de exportación de tecnologías, por ejemplo? No veo por qué no. O sea, se las tienen que poder creer. Ustedes ya tienen, digamos, la presencia de las universidades. No veo por qué ustedes eran 4 veces más ricos que los coreanos cuando yo nací. Ahora ustedes son menos de la mitad de los coreanos. Entonces, los coreanos los pasaron por un factor de 8. Y los coreanos no son supermanes. O sea, si ellos pudieron, ustedes pueden. O sea, hay que creer en el potencial que tiene uno. Y si no creen que nosotros solos aquí podemos, bueno, nosotros aquí podemos convocar a los que sí pueden y a los que nos van a ayudar y nos van a acompañar y se van a asociar con nosotros. Pero yo creo que es muy importante creer en uno mismo. Tú vienes, el 2012 me acuerdo de un discurso que hiciste, creo que en este mismo lugar, ¿no? Donde decías cosas como por ejemplo, que la élite empresarial era demasiado cerrada,
Bueno, todo esto que estamos hablando un poco nos viene retando cada cierto tiempo a los chilenos a ser distintos. En esa época tal vez todavía teníamos la complacencia de decir, bueno, pero nosotros tenemos crecimiento, estamos bien, tal vez no se escuchaba demasiado lo que decías. Ahora hay una sensación mayor de que hay que hacer algo distinto, ¿no? ¿Crees que ha cambiado algo? ¿Has visto algo diferente? ¿O seguimos con la misma mentalidad un poco desde esa vez del año 2012, me acuerdo que decías algo parecido acá? Bueno, yo creo que veo que los temas, por ejemplo, el tema de innovación se ha movido, eh, ha cambiado un poco el discurso. Creo que culturalmente toda esta aparición de nuevos empresarios en Estados Unidos, toda la cultura de startup Chile y Silicon Valley, o sea, ha habido algo en el ámbito, digamos, de la cultura empresarial. Creo que están ineficientemente atrapados en esta sustitución entre Estado y mercado, y creo que hay un obvio consenso nacional en tratar de buscar las formas de cooperación entre Estado y mercado, y en esa cooperación hay mucho más capacidad de hacer. Porque al final creo que el que Chile se plantee objetivos nacionales, retos nacionales, hay una diferencia entre estar a favor del Colo-Colo y estar a favor de la Universidad de Chile, ¿verdad? Porque esto te va a dividir a los chilenos. Pero todos están a favor de la selección nacional, que desafortunadamente no va a estar en el Mundial. Yo no lo recuerdo. No, pero hay una diferencia que la selección nacional, todos estamos con la selección nacional. Y yo creo que hay ciertos temas del progreso del país, del progreso de la tecnología del país, del progreso de las exportaciones del país, donde los exportadores están compitiendo con los equipos de otros lados. Son como la selección nacional. Entonces creo que falta un poco empezar a pensar en el país, en la grandeza del país, en los logros del país y cómo cada uno de nosotros puede contribuir a que eso se materialice. Ricardo, tú has desarrollado el índice de complejidad económica. Sí. ¿Podrías explicarle a la gente que no sabe de qué se trata brevemente qué es eso? Es muy sencillo. Mira, el secreto del crecimiento del mundo es el aumento en el conocimiento productivo. O sea, nosotros trabajamos porque tenemos que cambiar el mundo de cómo es a cómo necesitamos que sea o cómo queremos que sea. O sea, no hay árboles de hamburguesas, no hay árboles de empanadas. Si tú quieres una hamburguesa, quieres una empanada, tienes que ir al mundo, transformarlo en lo que tú quieres que sea. Así es como nosotros sobrevivimos en esta tierra. Y claro, para tú transformar al mundo, tú dirás, necesito materiales, necesito energía, pero lo que más necesitas es saber hacer qué vas a hacer. O sea, el tener el know-how, el conocimiento, el saber hacer. Ese conocimiento crece exponencialmente, pero nuestra capacidad individual de saber no crece. O sea, nosotros no tenemos más conocimiento que Einstein, Newton, etc. Lo que ha pasado, que en esa época esa gente sabía de todo y ahora nos hemos especializado. Entonces ponemos distintos conocimientos en distintas cabezas. Y después, cuando queremos hacer cosas, tenemos que juntar esas cabezas. Porque tú quieres manejar una empresa, necesitas gente que sepa de contabilidad, de finanzas, de mercadeo, de producción, de distribución, de marcas, de contratos, de impuestos. O sea, necesitas saber de muchas cosas. Contrata gente que sabe de distintas cosas y el equipo sabe lo suficiente para operar. Entonces, una forma, el índice de complejidad económica trata de medir cuánto know-how, cuánto saber hacer hay en la economía, y lo trata de medir mirando cuántas cosas haces, cuántas cosas distintas haces y qué tan complicado es hacer las cosas que haces, para un poco estimar cuánto conocimiento está difundido en tu sociedad. Y una sociedad que sabe hacer minería sabe menos que una sociedad que hace minería y salmones, y sabe menos que una sociedad que hace minería, salmones y chips, o videojuegos, o farmacéuticos, etc. Entonces,
esa amplitud del conocimiento es lo que captura el índice de complejidad ¿Y económica. ese índice de complejidad predice o tiene correlación de alguna manera con el bienestar de los ciudadanos que viven en esa sociedad? Sí, de hecho, predice muy bien qué tan rico eres, Mm. pero lo interesante es que hay una cierta relación entre qué tan complejo eres y qué tan rico eres. Pero si resulta que eres muy complejo y poco rico, eso predice que vas a crecer mucho en el futuro. O sea, te vas a volver tan rico como tu complejidad predice. Ujú. Y si eres muy rico pero poco complejo, predice que vas a tener dificultades creciendo porque no tienes la base de complejidad para sostener Yo pienso, tu por ejemplo, nivel en de un país que ingreso. solamente se dedica a extraer petróleo porque tiene mucho petróleo y no hace nada más. No es un país complejo. Probablemente si el petróleo se acaba y no ha hecho un cambio, esa riqueza va a caer. Bueno, fíjate el caso de mi país. Mi país, Venezuela, era el país más rico de América Latina. Ujú. Su ingreso per cápita cayó 75%. Ahora tiene un ingreso que es un cuarto del que tenía antes. Mm. Y tú te dices, bueno, antes producíamos 3 millones y pico de barriles de petróleo, ahora no producimos uno. Y tú dices, bueno, gran cosa, pero es que no sabíamos hacer más nada. Ujú. ¿No? O sea, ahora producimos un cuarto del petróleo y sigue siendo el 90 y pico por ciento de lo que producimos, Claro. de lo que exportamos. Entonces, no teníamos la base de conocimiento. Y bueno, y además que vinieron estos locos, el chavismo, a destruir toda la capacidad que había en el país y entonces nos quedamos con menos. Pero tienes países como Emiratos, como la ciudad de Dubái, donde no tiene petróleo, pero se ha metido a hacer turismo, a hacer el lugar donde las multinacionales ponen sus sedes regionales, al lugar que está conectado con el mundo porque tiene la línea aérea que conecta al mundo, al lugar que hace logística porque se compró todos los puertos del mundo y coordina la logística desde allá, a ser un centro financiero. Entonces hay muchas cosas que puedes hacer después del petróleo, que las hace, y que Dubái gana mucho dinero con eso, y si mañana se acaba el petróleo, ellos van a seguir con eso, y eso no lo ha hecho Arabia Saudita, no lo ha hecho Kuwait, no lo ha hecho los demás países. Entonces hay que aprender de que, bueno, si aprendiste, ganaste mucho dinero con el cobre, bueno, invierte en lo que vas a estar haciendo después del cobre o cuando ya seas tan grande que el cobre te quede chiquito. Y Ricardo, eso ya nos pasó en Chile. Tuvimos una época de oro con el salitre, ¿no? Hace más de un siglo. Se nos acabó el salitre y nos dimos cuenta que no teníamos nada. Exactamente, exactamente. Pero interesantemente, porque para darles como tenían salitre, tenían ciertas capacidades que las terminaron usando para desarrollar la minería. O sea, a ustedes les fue mal con el fin del salitre, pero en poco tiempo tuvieron un boom del cobre en la década del 20. Entonces, yo creo, y además era en la misma zona, ya Claro. habían construido el Vía trenes, ferrocarril, o sea, acumularon ciertas capacidades. Por eso tú siempre acumulas ciertas capacidades porque tienes algo, y la pregunta es cómo esas capacidades se vuelven un trampolín para tu próximo salto. Ricardo, ¿y explicado cuál es la complejidad económica? ¿Cómo estamos en Chile? ¿Somos complejos o somos simples? Son simples, y digamos, y su complejidad no ha subido. Yo creo que lo que ha crecido en Chile ha sido gracias a la poca innovación tecnológica, adaptación tecnológica que han tenido. Los salmones no eran originarios de aquí, la palta no era originaria de aquí, los arándanos no eran originarios de aquí, el vino lo trajeron los vascos. O sea, y la historia de Chile es la historia de incorporación de nuevas tecnologías y de nuevos productos. Lo que pasa es que ha sido una historia de pocos ejemplos. Ricardo, no sé si pudiste ver las declaraciones del presidente Kast cuando hablaba de la investigación y de la ciencia. Decía que muchas veces se gasta mucho dinero en investigaciones que terminan solamente en un libro, en una biblioteca. ¿Qué impresión tienes un poco de lo que se está haciendo ahora y de la visión que hay sobre la innovación en este gobierno? Yo creo que hay un túnel que conecta las necesidades del aparato productivo con las capacidades científicas. Y ese túnel, como todo túnel, lo puedes cavar de cualquiera de los dos lados. Ha habido una cierta tendencia en América Latina
de pensar que hay que cavar ese túnel de la ciencia hacia las aplicaciones. Entonces empieza con ciencia básica, después ciencia aplicada y eventualmente llega a las aplicaciones. Ese no es el camino que siguieron ni los japoneses, ni los coreanos, ni los chinos. Ellos empezaron a cavar el túnel del lado de los problemas que requerían una solución tecnológica del lado de la aplicación. Y fueron generando, digamos, la infraestructura de cosas más básicas para sostener esa innovación. Yo creo que lo que yo interpreto el presidente Kast diciendo es que de pronto las cosas que se hacen del lado de la ciencia terminan en publicaciones científicas y Chile ha aumentado su presencia en las revistas científicas internacionales. Están en el 10% de los Estados Unidos en términos per cápita, ahora está en el 30% de los Estados Unidos. Entonces, Chile ha mejorado. Si yo diría, le falta todavía mejorar en esa área. Pero Chile, como decía antes, está en el 2,5% de las patentes per cápita. Estados Unidos está en el 100% y Corea está en el 400%. Corea está 140 veces por encima de Chile, 140 veces. Por cada investigador que ustedes tienen aquí, los investigadores en Corea patentan 14 veces más. Entonces, yo creo que lo que está claro es que hay que empezar a cavar el túnel del lado de la aplicación. Y claro, cuando esté cavado el túnel más del lado de la aplicación, van a encontrar mucho más usos locales a las cosas y muchas más interconexiones entre ciencia y tecnología, que creo que ahora todavía son escasas las conexiones entre ciencia y tecnología y aplicación e innovación local. Pero creo que viene de completar el ecosistema. Para cerrar, ¿dirías que Chile, el Chile que te encuentras hoy día, es un país en crisis o es un país en emergencia? Yo creo que la sensación de crisis o de emergencia ayuda. O sea, yo creo que los países que progresan y que les está yendo bien, nunca hablan de que les está yendo bien. Se preguntan por qué no les está yendo mejor. Yo creo que hay algo sano, hay una mezcla sana entre tener la fe en ti mismo, la seguridad en ti mismo de que tú tienes con qué, con la conciencia y la atención a las cosas que pudieran ser y no son. Y en la receta de permisos más fáciles, impuestos más bajos, ¿nos va a sacar de la crisis? Yo creo que se van a encontrar a la vuelta de la esquina que no tiene patas muy largas. Le va a dar de pronto un brinquito de crecimiento, pero no va a ser un crecimiento sostenido. Ricardo Hausmann, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy hablando de un tema que importa. Gracias a ti. Lo que importa fue presentado por Aprofa Turismo City y por Casa Editorial Lo que Importa. Dirección ejecutiva Daniel Matamala. Producción general Paulina Barrales.